Razón. Qué alegría tenerles de nuevo acompañándonos. Hoy vamos a hablar de un tema de salud que seguro que a muchos les suena por su nombre más común, culebrilla. Aunque bueno, su nombre médico es herpes zóster. Sí, es una de esas condiciones que a veces aparecen más tarde en la vida y que pueden generar bastante inquietud, la verdad. Hablamos de esa erupción, a menudo dolorosa, que puede surgir años, incluso décadas, después de haber pasado la varicela de niños. Nuestra idea hoy es explorar bien qué es, por qué parece afectar más a partir de cierta edad, cómo podemos reconocer las señales, si es contagioso, una duda muy común, y también, claro, qué pasa si se complica, cómo se trata y sobre todo qué podemos hacer para prevenirlo. Porque, y esto es importante, hay mucho que se puede hacer. Efectivamente. Es fundamental entender que esto no es algo nuevo que aparece de repente. Es la reactivación de un virus que ya estaba ahí, el de la varicela. Y comprender cómo despierta es la clave para manejarlo. Y como bien decías, hoy por hoy tenemos herramientas tanto de prevención como de tratamiento que son realmente eficaces. Han cambiado mucho las cosas. Perfecto. Pues si te parece, empezamos por lo básico, porque a veces la palabra herpes crea confusión. ¿Es lo mismo este herpes zóster que, no sé, un herpes labial? Muy buena pregunta para empezar. Y la respuesta es clara. No son lo mismo. Aunque pertenecen, digamos, a la misma gran familia de virus herpes, el responsable del herpes zóster es un virus diferente al del herpes labial o el genital. Son como primos, pero distintos. El herpes zóster lo causa específicamente el virus varicela zóster. Y aquí está la conexión clave que mencionabas. Es exactamente el mismo virus que nos dio la varicela cuando éramos pequeños, esa enfermedad con las ampollitas que picaban tanto. Entendido. O sea que si pasamos la varicela, el virus no se elimina del todo. ¿Se queda ahí? ¿Cómo es eso? Porque el zóster puede aparecer muchísimo después. Ahí está el punto interesante, sí. No, el virus no se va del cuerpo tras la varicela. Es bastante listo, ¿eh? Se retira, se esconde y se queda como dormido, en estado latente. Su escondite son unas estructuras nerviosas, los ganglios, que están cerca de la médula y del cerebro. Y ahí puede permanecer quietecito, inactivo, durante muchísimos años, décadas incluso. Vaya, es como tener un ocupa silencioso en el sistema nervioso. Da un poco de cosa pensarlo, ¿eh? Un poco sí. Es una buena forma de verlo. Y el herpes zóster es precisamente eso, el despertar de ese virus que estaba latente. Por diferentes motivos, que ahora veremos, el virus se reactiva, sale de ese ganglio nervioso y empieza a viajar. Viaja a lo largo del nervio donde estaba alojado, hasta que llega a la piel que corresponde a ese nervio. Y es ese viaje y su llegada a la piel lo que causa la erupción y el dolor típicos del zóster. Y una cosa que llama la atención, revisando la información, es que este despertar parece tener una edad preferida. La mayoría de los casos, bueno, se dan en personas de 50 años o más. ¿Hay una razón clara para eso? Sí, sí la hay. La principal explicación científica es un proceso natural llamado inmunosenescencia. ¿Inmuno? ¿Qué? Suena complicado. Jeje, sí, inmunosenescencia. Pero básicamente significa que nuestro sistema inmunitario, nuestras defensas, pues también envejecen. Con los años, esa capacidad de vigilancia que mantenía a raya al virus varicela zóster, pues pierde un poco de fuerza, de eficacia. O sea que el guardián que vigilaba el virus se hace mayor y se despista un poco, ¿algo así? Exacto, es una buena analogía. El sistema inmunitario ya no tiene la misma capacidad para reprimir al virus, y eso le da la oportunidad de reactivarse. Piensa que las defensas pueden estar más ocupadas con otras cosas o simplemente menos potentes con el tiempo. Y claro, a esto se le pueden sumar otros factores que también son más frecuentes a partir de los 50. Por un lado, pues tener otras enfermedades crónicas, como diabetes, problemas de corazón. Y por otro, el uso de ciertos medicamentos. Medicamentos. ¿Cuáles? Pues sobre todo los que bajan las defensas, los inmunosupresores, se usan por ejemplo en trasplantes o para tratar enfermedades autoinmunes. Todo eso puede facilitar que el virus despierte. Claro, tiene sentido que se vayan sumando factores con la edad. Bueno, ¿y si el virus consigue reactivarse y viajar por el nervio? ¿Cómo se nota? ¿Cuáles son esas primeras señales? A veces se oye hablar de un dolor previo. Sí, es muy típico, la verdad. Muchas veces, antes de que se vea nada en la piel, la persona empieza a notar algo raro en una zona muy concreta. Normalmente en un lado del tronco, pero puede ser en la cara, un brazo, una pierna. Y es una sensación de dolor, a veces como quemazón, o pinchazos, ardor, picor muy intenso.
o incluso que la piel está súper sensible al tacto. Y esto puede durar unos días antes de que salga nada. Ajá. ¿Y después de esa sensación? Llega la erupción. Correcto. Después de esa fase que llamamos prodrómica, aparece la erupción en la piel. Lo más habitual es que salgan unas pequeñas ampollas con líquido dentro sobre una zona de piel enrojecida. Estas ampollas suelen agruparse siguiendo como el camino del nervio afectado, formando una especie de banda o franja, y algo muy característico. Casi siempre afecta solo a un lado del cuerpo, el derecho o el izquierdo. Rara vez cruza la mitad. Por eso lo de culebrilla, ¿no? Por esa forma como de cinturón o serpiente. Entiendo, lo de la forma de banda unilateral es clave entonces. Y aparte del dolor y las ampollas en esa zona, ¿puede haber otros síntomas más generales? ¿Como de sentirse mal? Sí, es posible. A veces, la reactivación del virus provoca una respuesta en todo el cuerpo parecida a otras infecciones. Algunas personas pueden tener fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, sentirse muy cansadas. Un malestar general, vamos, como si estuvieran pillando una gripe. Pero si me permites insistir en el dolor, porque es realmente el síntoma estrella y el más problemático del herpes zóster. Sí, por favor. Durante la fase aguda, el dolor puede ir de moderado a muy intenso. Pero lo que más preocupa es que en un número importante de personas, sobre todo mayores, ese dolor puede seguir ahí meses o incluso años, después de que las lesiones de la piel se hayan curado del todo. A esto se le llama neuralgia postherpética, NPH, y puede ser terrible, afectar muchísimo la calidad de vida. Es un dolor neuropático, difícil de tratar a veces. Uf, eso de la neuralgia postherpética suena realmente duro. Meses o años con dolor. Vaya. Y hablando de preocupaciones, una duda que siempre sale. El contagio. Si alguien tiene herpes zóster, ¿se lo puede pegar a la gente de su alrededor? ¿A la familia, por ejemplo? Es fundamental aclarar esto, sí, para quitar miedos que no tocan. A ver, una persona con herpes zóster activo, o sea, con las ampollas aún con líquido, sí puede transmitir el virus varicela zóster. Pero ojo, no transmite el herpes zóster como tal. Lo que transmite es el virus. Vale, transmite el virus, pero no el zóster. ¿Y a quién se lo puede transmitir? Solo a personas que sean susceptibles, es decir, a aquellas que nunca hayan pasado la varicela y que tampoco estén vacunadas contra la varicela. Si una de estas personas susceptibles toca directamente el líquido de las ampollas, alguien con zóster podría infectarse, pero lo que le daría sería varicela, la primera infección, no el herpes zóster. Ah, vale. Eso es súper importante. No se contagia el zóster, se contagia la varicela. Y solo si no la has pasado ni estás vacunado. ¿Y cómo ocurre ese contagio? Por el aire. No, no es por el aire. No se transmite por respirar cerca ni por toser o estornudar. La única forma es por contacto directo con el líquido de las ampollas. Si una persona susceptible toca ese líquido y luego, sin lavarse las manos, se toca los ojos, la nariz o la boca, ahí podría contagiarse. Por eso es importante mantener las lesiones limpias y, si se puede, tapadas con un apósito, sobre todo mientras las ampollas tengan líquido. ¿Y cuándo deja de ser contagioso? Una vez que todas las ampollas se han secado y han formado costra, ya no hay riesgo de contagio. ¿Entendido? Limpias, cubiertas hasta que hagan costra. Perfecto. Mencionabas antes esa neuralgia postherpética como la complicación más frecuente y temida por el dolor crónico. Pero, ¿hay otros riesgos? ¿Otras complicaciones si el zóster, no sé, se complica o sale en un sitio delicado? Sí, aunque la neuralgia postherpética es la más común, sobre todo en mayores de 60, y puede ser devastadora, como decíamos, hay otras complicaciones posibles, y algunas son graves. Una muy importante es si el zóster afecta a la zona del ojo. Se llama herpes zóster oftálmico. Si el virus afecta al nervio trigémino, que es el que va aparte de la cara y al ojo, puede causar problemas serios de visión. ¿Cómo qué tipo de problemas? Pues inflamación dentro del ojo, lo que llamamos uveitis o queratitis, también puede subir la presión del ojo, causando un glaucoma secundario. Y en casos graves, o si no se trata muy rápido, puede llevar incluso a perder visión de forma permanente. Por eso, cualquier lesión de zóster cerca del ojo o en la punta de la nariz es una urgencia médica. Hay que ir al médico sí o sí. Madre mía, lo del ojo suena muy serio. Urgencia médica, anotado.
¿Alguna otra complicación que debamos conocer? Bueno, también puede pasar que las lesiones de la piel se infecten con bacterias, si no se cuidan bien, y entonces haría falta tomar antibióticos. Y aunque son más raras, pueden darse complicaciones neurológicas más allá de la neuralgia. Por ejemplo, una parálisis facial temporal, si afecta al nervio facial, parecido a la parálisis de Bell. O incluso, en casos muy raros, cosas más graves como encefalitis, que es inflamación del cerebro, o meningitis. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento? Porque parece que el tiempo es oro. Totalmente. El diagnóstico, en la gran mayoría de los casos, es clínico. Es decir, el médico normalmente lo identifica viendo la historia del paciente, ese dolor previo, la erupción unilateral en banda y cómo son las lesiones al explorarlo. Rara vez hacen falta análisis, aunque se pueden hacer si hay dudas. Y sí, has dado en el clavo, el tiempo es oro, pero oro pudo aquí. Hay una ventana de oportunidad crítica para el tratamiento, para que los medicamentos antivirales funcionen mejor, acorten el brote, bajen la intensidad de los síntomas y sobre todo reduzcan mucho el riesgo de acabar con esa neuralgia posherpética. El tratamiento tiene que empezar lo antes posible. Lo ideal es dentro de las primeras 72 horas, los primeros 3 días desde que aparece la erupción. 72 horas, 3 días. Ese es el mensaje clave, entonces. No hay que esperar. ¿Y en qué consiste ese tratamiento si se pilla a tiempo? Pues se basa en 3 patas, digamos. La primera, los medicamentos antivirales específicos contra el virus varicela zoster. Los más usados son aciclovir, valaciclovir, famciclovir. Ayudan a frenar que el virus se multiplique. La segunda pata, importantísima, es controlar el dolor. Se empieza con analgésicos normales como paracetamol o ibuprofeno, pero muchas veces hace falta algo más fuerte. Incluso medicamentos específicos para el dolor de los nervios, el dolor neuropático, como algunos antidepresivos o antiepilépticos a dosis bajas, sobre todo si el dolor es muy intenso o hay riesgo de neuralgia. Y la tercera pata son los cuidados de la piel, mantener la zona limpia y seca para que no se infecte. A veces van bien compresas frías o lociones que calmen el picor. Vale, antivirales, analgésicos potentes si hace falta y cuidar la piel. Muy claro. Pero claro, si hemos estado hablando de que esto viene de un virus que ya tenemos dentro, que se reactiva sobre todo con la edad, la pregunta del millón es, ¿podemos hacer algo para que no se reactive? ¿Se puede prevenir el herpes zóster? Afortunadamente, sí. Un sí rotundo. Y la mejor estrategia que tenemos hoy para prevenirlo es la vacunación. Hablamos de la vacuna específica para el herpes zóster, ¿no? No la vacuna de la varicela que se pone a los niños. Exacto. Son vacunas distintas diseñadas específicamente para adultos. Su objetivo es reforzar esa inmunidad que, como decíamos, baja con los años y así evitar que el virus se reactive. La vacuna, que ahora mismo se considera la mejor a nivel mundial por su altísima eficacia y seguridad, es una vacuna que se llama recombinante. La más conocida es Shingrix. Recombinante. ¿Qué quiere decir eso? ¿No lleva el virus? Eso es, no lleva el virus vivo debilitado como la de la varicela clásica. Lo que usa es solo una parte muy pequeñita y específica del virus, una proteína, que se fabrica en el laboratorio con ingeniería genética. Esa parte es suficiente para que nuestro sistema inmunitario aprenda a reconocer y a luchar contra el virus real sin intentar reactivarse, pero sin ningún riesgo de causar la enfermedad. Y la eficacia es espectacular, más del 90% de eficacia previniendo el herpes zóster en adultos mayores. Y también reduce muchísimo el riesgo de la neuralgia postherpética, que es casi lo más importante. Más del 90%. Eso es muchísimo. Vaya avance. ¿Y a quién se les recomienda ponerse esta vacuna? Pues las recomendaciones internacionales, como las del CDC en Estados Unidos o la OMS, son bastante claras. Recomiendan vacunar con esta vacuna recombinante, que son 2 dosis, a todos los adultos a partir de los 50 años. A todos a partir de 50, aunque no sepan si pasaron la varicela. Sí, a todos, independientemente de si recuerdan haber tenido varicela o no, la mayoría la hemos pasado aunque no nos acordemos, e incluso si ya han tenido un episodio de herpes zóster antes, porque puede repetir. Y además también se recomienda para adultos más jóvenes, desde los 19 años, si tienen alguna enfermedad o toman medicación que les baje las defensas, porque ese grupo tiene más riesgo. Entendido. 50 años para la población general y antes inmunosupresión. ¿Y aquí en España, cómo está el tema de la vacuna? ¿Está disponible? Sí, en España la situación ha mejorado mucho. La vacuna recombinante, Shingrix, está incluida en el calendario de vacunación financiado por el sistema público para ciertos grupos de riesgo.
Por ejemplo, personas con trasplantes, infección por VIH, tratamiento con ciertos fármacos inmunosupresores. Y también se está implementando progresivamente por edad. La recomendación oficial del Ministerio de Sanidad es vacunar a las personas a partir de los 65 años, empezando por cohortes. Por ejemplo, los que cumplen 65 y los que cumplen 80 en un año determinado, para ir cubriendo a la población. Ajá. Y además, por supuesto, está disponible en centros de vacunación privados para quien quiera ponérsela a partir de los 50 años y no entre en los grupos financiados en ese momento. Es importante preguntar al médico o en el centro de salud. Muy bien. Es bueno saber que está cada vez más accesible. La verdad es que, haciendo un resumen, queda claro que el herpes zóster no es una tontería, no es solo un sarpullido. Es la reactivación de ese virus de la varicela, muy ligado al envejecimiento de nuestras defensas y que puede causar un dolor tremendo y duradero. Pero el mensaje positivo, y creo que es con el que nos tenemos que quedar, es que hay herramientas. Tenemos una vacuna muy eficaz para prevenirlo. Y también tratamientos que, si se usan a tiempo, en esas primeras 72 horas, pueden cambiar totalmente el curso de la enfermedad y evitar muchas complicaciones. Totalmente de acuerdo. La información es poder, pero la acción es lo que cuenta. Por eso, la recomendación final es muy directa. Si tienes 50 años o más, habla con tu médico. O si eres más joven, pero tienes alguna condición que afecte a tus defensas, pregúntale específicamente por la vacuna contra el herpes zóster. Es una conversación clave para cuidar tu salud a futuro. Sin duda. Como siempre intentamos transmitir aquí, cuidar hoy es ganar calidad de vida mañana. La prevención y la información fiable son fundamentales. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Ha sido un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo encuentro. Hasta entonces.